Amada iglesia, qué maravillosa bendición llegar hasta sus hogares en esta noche, saludándolos con la dulce paz de nuestro Señor Jesucristo. Es una noche maravillosa, es una noche poderosa, la penúltima noche de predicación de los miércoles, donde Dios nos va a bendecir grande y poderosamente. Pastora, Dios la continúe bendiciendo. Amén, pastor. Bendiciones, iglesia. Amén. Qué bendición tan maravillosa es poder decirle que Dios ha sido fiel, que siempre será fiel. Él siempre es fiel a favor de cada uno de nosotros. Por eso lo buscamos, porque cuando lo buscamos, Él nunca nos desampara. Él siempre está pendiente de sus hijos cuando cada uno de nosotros le buscamos y confiamos plenamente en Él. Es esa fe, la fe que mueve montañas. Es una fe en la cual nosotros ponemos en el nombre de Jesús de Nazaret a nuestro Dios Todopoderoso al tanto de cada una de las circunstancias de nuestra vida. Hoy Dios trae una palabra poderosa donde nos va a bendecir, donde va a hacer que cada uno de nosotros nos sintamos hijos de Dios, correspondidos con la oración que nosotros le hacemos a Él, porque Él nos buscó primero, porque Él nos amó primero, porque Él quiere darnos lo mejor para cada uno de nosotros. Por eso Él nos dejó unos parámetros, unas delineaciones para que nosotros lo obedezcamos. Al obedecer obtendremos grandes victorias. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Por eso en esta noche Dios es fiel y Él nos escucha cuando cada uno de nosotros también nos colocamos en oración. Es la herramienta más importante que tenemos la iglesia para comunicarnos con Dios. Pues ciertamente el hablar con Él constantemente, Él nos escucha, pero un momento sublime, un momento apartado para Él es la oración. Por eso hoy vamos a orar maravillosamente para que Él sea manifestándose a cada uno de nosotros a través o con su Santo Espíritu a cada uno de nosotros en esta maravillosa noche. Amén, pastor. Así que vamos a orar, iglesia. Vamos a disponer nuestro corazón. Vamos a entrar más y más en esa presencia poderosa de nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche venimos una vez más delante de ti, Señor, declarando este nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Señor y nuestro Salvador. Un nombre hermoso y precioso como lo cantábamos, Señor. Un nombre, Señor, como no hay otro. El único nombre, Jesús poderoso, ante el que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y abajo en la tierra, mi Señor, y debajo de la tierra. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre y te adoramos, Padre, y te damos gracias, mi Señor, por darnos a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para salvar nuestras vidas, para morir por nosotros, Señor, para darnos salvación, mi Rey. Gracias, Señor. Por eso te adoramos, Padre, te exaltamos, te agradecemos, Señor. Estamos agradecidos por cada una de las bendiciones que nos has dado, Señor, porque tú has sido bueno para con nosotros, mi Señor. Por eso te adoramos, por eso te exaltamos, por eso te bendecimos, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos de los siglos, mi Señor. Gracias, Rey de los cielos. En esta noche pedimos que el bellísimo Espíritu Santo sea derramándose, Señor, sobre cada persona, sobre cada casa, Señor amado, donde esta palabra llegará, Señor, sobre este lugar, Señor. Declaramos que los cielos se abren, bendito Dios, y que el poder del Altísimo, Señor, cae sobre cada uno de nosotros, Señor. Cae sobre cada persona, Señor, en esta noche. La unción poderosa del Espíritu Santo, esa unción, Señor amado, que se lleva toda carga, que se lleva, Señor amado, toda tristeza, toda nostalgia, Señor, toda soledad, precioso Padre. Se van, Señor, esas cosas en el nombre de Jesús, porque la unción poderosa del Espíritu Santo es la que pudre los yugos, Señor, y declaramos que esa unción maravillosa que pudre los yugos cae en esta noche sobre nosotros, sobre cada persona, sobre la iglesia, trayendo libertad, Señor, trayendo liberación, trayendo sanidad, mi Dios de los cielos. Gracias, Rey, gracias, Espíritu Santo. Y vamos, mi hermano, levante sus manos y dígale: Señor, yo te doy libertad, Espíritu Santo, te doy libertad para que tú obres y actúes en mi vida, para que tengas libertad en mi casa, mi Señor.
gracias, Rey, gracias. Desde ahora te damos gracias, Señor, por todo lo que harás en este día, en esta noche preciosa. Gracias, mi Dios de los cielos. Te adoramos, te exaltamos, te damos toda gloria, honra y honor y te pedimos, Padre, háblanos a través de tu palabra hermosa, Señor amado de la gloria, porque queremos escuchar esa voz tuya que nos alimenta, que nos guía, que nos ayuda, que nos conforta, Señor, en cada momento, mi Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, qué poderosa oración donde sentimos la presencia del Espíritu Santo. Por eso preparémonos también para leer la palabra del Señor. Allí la Biblia, Nuevo Testamento, segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, allí sobre el capítulo número 12, versículos 7 al 9. Y lo leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravillosa palabra la que Dios nos trae en esta noche. Es una palabra gloriosa donde el capítulo número 12 nos muestra que el apóstol Pablo está hablando de las personas que normalmente estaban criticando el ministerio, las personas que estaban hablando sobre la forma en la cual él llevaba las buenas nuevas de salvación. Y él dice, para no gloriarse, para estar sujeto a las cosas de Dios, él dice que había visto maravillas del Señor, de tal manera que está hablando que fue arrebatado, que conocía a un hombre hace 14 años, a tal hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, que no lo sabía, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¡Ay, qué maravilla! Está hablando de él mismo, que fue arrebatado, no sabe si en el espíritu o en el cuerpo, pero fue llevado hasta el tercer cielo. Fue algo tan maravilloso y dice que lo que él escuchó, hay muchas cosas que no se podían pronunciar en ese tiempo, inefables, que no se podían hablar en ese momento porque no estaba capacitada la iglesia para escuchar lo que Dios estaba anunciando en ese momento al apóstol Pablo. Es tan maravilloso, imagínese hasta el tercer cielo. Nos podemos imaginar hoy en día una persona que vaya al tercer cielo, una persona que Dios lo lleve al reino de los cielos, llegaría en ese momento con toda fogoso, diciendo, fui al tercer cielo, y quizás si no está tocado o bañado por el Espíritu Santo de Dios, sujeto a las cosas de Dios, se llenará de vanidad. Empezará a hablar en la televisión, empezará a hablar todas las cosas para ganar su fama y no a la fama de Dios. Por eso fue tan necesario lo del apóstol Pablo. Él empieza a exclamar y él empieza a declarar cuando dice que él estaba acostumbrado a vivir con abundancia o a vivir con escasez. Acuérdese que todas las adversidades o todas las felicidades son manejadas bajo las emociones de nuestra vida, y cada emoción que se maneja en nuestra vida, que es lo que tratamos los días miércoles, en lo que pensamos, en lo que nosotros reaccionamos delante de los problemas o delante de las victorias, todo debe estar sujeto a las cosas que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros, guiados para vivir esa felicidad. Constantemente vivir felices. Cuando pasamos por alguna prueba tenemos que vivir la felicidad en el Señor. Ciertamente nos ocupamos de las circunstancias negativas que tenemos que enfrentar, pero tenemos que estar felices delante de la presencia del Señor, sabiendo que Él nos va a sacar en victoria. El apóstol Pablo entonces pasó por dificultades, pasó por problemas, pero la vivía feliz, vivía esperanzado. Dice, me he acostumbrado a vivir feliz, a vivir con gozo en la abundancia y en la escasez. También por eso es tan importante saber que si en un momento para nosotros es tan fácil, cuando las cosas van bien, vivir feliz, pero esa felicidad debe estar sujeta a lo que Dios nos ha regalado. No van a gloriarnos, sino estar sujeto a las cosas en las cuales Dios nos está regalando a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo entonces
vivía feliz en cada circunstancia. No sé en estos meses o durante los años de su vida cuántas adversidades han pasado, cuántas heridas, cuántos dolores, cuántas amarguras, cuántos problemas, cuántas decepciones tenga. Esas heridas, esos dolores, normalmente a veces personas se dejan cargar de esas cosas, viven con esa carga. Al ver esa, nadie sabe la sed con que otro vive. Muchas veces se escucha ese proverbio popular, pero normalmente cada persona tenemos que nuestros problemas o nuestras felicidades llevarlas a la presencia del Señor, confiar plenamente que Dios es el que nos bendice, que Dios es el que nos sustenta y Dios es el que está haciendo las cosas a favor de nosotros. Claro que sí, y es que nos damos cuenta que hemos leído la palabra del Señor y nos damos cuenta que Pablo era un hombre que recibió muchísimas revelaciones de Dios. O sea, él podría gloriarse porque vio cosas inefables, dice cosas que nadie ha visto en esta tierra y las vio. Pero sin embargo, con tantas cosas que vio y vio la grandeza del Señor, tenía debilidades. Pero a mí me encanta esto, pastor, y debe encantarnos a nosotros, iglesia, porque un hombre tan lleno de Dios, de buscar la presencia de Dios y que Dios lo amaba, tenía debilidades, y eso me gusta que Dios nos deje ver, que este hombre, con toda la gloria que veía y todo el poder y el respaldo que tenía del Señor, este hombre tenía debilidades, igual que tenemos cada uno de nosotros. O sea, porque a veces decimos, claro, pero como era Pablo, pero como era Pedro, pero como eran los que andaban con el Señor, los apóstoles, sí. Pero resulta que ellos también tenían debilidades, o sea, nos mostraban la realidad de un ser humano, es lo que nos muestra el Señor aquí, que es lo que nosotros realmente vivimos, porque tenemos aflicciones también en la carne como los tenía aquí Pablo, y nosotros tenemos que confiar en el Señor así como confió Pablo. Por algo pasan las debilidades, por algo pasan las situaciones en la vida de uno, porque es que uno a veces dice, uy, yo quiero ver la gloria tuya, Señor, quiero conocer tus maravillas, ver tu gloria, ver tu poder, pero no queremos pasar por las situaciones difíciles, o sea, queremos verlos gloriosos, pero que no queremos tenerlos dolorosos. Y para tenerlos gloriosos tenemos que haber pasado por los dolorosos, porque eso se llama formación, iglesia. Eso se llama formación. Cuando nosotros pasamos por nuestras debilidades, sufrimos muchísimas cosas, pero salimos victoriosos y ya vemos como el cuento de la gloria del Señor. Es ahí donde somos formados, porque en medio de estas pruebas pasamos de nuestras debilidades, pasamos por estas pruebas, pero estas pruebas nos hacen fuertes, iglesia, nos muestran que nosotros con el Señor, como dice la palabra, con el Señor todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pablo pudo todas las cosas en el Señor que lo fortaleció, porque él tenía debilidades. Tú y yo tenemos debilidades, así que tenemos es que fortalecernos en la presencia del Señor, ir en oración, porque como nos decían ayer, nos decían el domingo en la reunión, nos decían, no, es que uno descansa, necesitamos para estar tranquilos en medio de las dificultades, de las debilidades y todo, debemos descansar, y la parte como nosotros descansamos es buscando la presencia del Señor, pastor. Amén, amada pastora. Así es, siempre descansamos en la presencia del Señor. Por eso las heridas, las circunstancias adversas, también las cicatrices, las adversidades que suceden en nuestra vida, no es para andar cargados con eso. Jesús dijo que vayamos los que estemos cargados y cansados a Él y podamos entregar esas cargas delante de Él, y eso es lo que hizo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía heridas, el apóstol Pablo tenía cicatrices, el apóstol Pablo vivía en adversidad, pero todas esas cosas las llevaba al Señor y descansaba en el Señor. Tenemos que descansar en el Señor. Por eso el apóstol Pablo también tenía por qué gloriarse, porque dice que fue llevado hasta el tercer cielo, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Tenía por qué gloriarse más que las demás personas. El apóstol Pablo, él declara que para que no se gloríe en su vanagloria, Dios le dejó un aguijón, o le permitió que ese aguijón estuviera, porque ese aguijón dice que era de parte de Satanás para que le abofeteara. O sea, Dios él comprendió que en la presencia del Señor las cosas buenas o las cosas en la adversidad, muchas veces en la vida de las personas no es para estarse quejando delante de Dios, no es para estar diciendo Dios fue que cometí un error, Dios fue que hice algo malo. No, es algún aguijón, algo que dice una espina que estaba en mi carne. Ese aguijón es una espina, es algo que le estaba espinando allí para decirle que no se exaltara, porque imagínense toda la gloria del Señor, como Dios lo respaldaba, si Él se exaltara, si fuera por la vanagloria
vanagloria, podría cometer muchos errores y se desviaría de darle toda la gloria y la honra al Señor. Por eso dice él que he rogado por 3 veces al Señor que le quitara esto. Y dice, pero Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Qué tremendo es esto. Mi poder se perfecciona en la debilidad, pero Él no se queda ahí. Exalta algo más. ¿Por qué debemos comprender que debemos estar en la debilidad? O sea, que Dios es poderoso y nosotros estamos por debajo. La debilidad, algo por debajo de la presencia del Señor, algo que no nos creamos dioses, porque hay mucha gente que se cree Dios, que se cree que autosuficiente, que se cree con todo el poder y la autoridad, que la sabe todas. No, pero aquí nos está hablando el apóstol Pablo que dejó un aguijón Dios, porque el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Dice, me gloriaré en mis debilidades para que repose en mí el poder de Cristo. Eso es lo más importante. El apóstol Pablo decía que quería que reposara en él el poder de Cristo. Si la persona se vanagloria, si la persona es el chacho, el que la sabe toda de palabra, porque hay muchas personas que hablan por cualquier cosa, que se la saben todas, pero solo de hablar, pero de hechos nada. Y la palabra nos está hablando que nosotros no hablemos menos y hagamos más. Lo que hablemos lo hacemos. Por eso es tan importante lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, porque dice, para que repose en mí el poder de Cristo. O sea, no la vanagloria, no la exaltación. Por eso Dios le dejó ese aguijón en la carne, para que él se sintiera que realmente necesitaba de la guianza de Dios constantemente. Nosotros también debemos hacer lo mismo. En la autoridad que Dios nos ha regalado, en esta autoridad hay poder para reprender, hay poder para declarar, hay poder para desatar abundancia, y ciertamente eso sucede en nuestras vidas, pero eso no es para vanagloriarnos. Debemos saber que todo nos lo ha dado Dios, que todas las cosas vienen de la mano poderosa de Dios, y por eso Dios le dejó ese aguijón en la carne al apóstol, para que él sintiera que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, porque es tremendo cuando nosotros podemos guiar a alguien y ese alguien se cree autosuficiente, que se la sabe todas, que no acepta una corrección, que no acepta una ayuda. Estas personas realmente, cuando hablan la palabra del Señor, el que se justifica pues anda en la carne, pero la persona que confía en el Señor, Dios es el que nos justifica. Por eso hay una gran diferencia, y uno conoce fácilmente una persona al servicio del Señor que realmente esté humillada delante de su presencia, porque para hablar hay muchísimas personas, hay palabreros, hay personas que pueden hablar mucho, y charlatanes, ¿sí? Como dice la pastora, hay personas que se pueden encontrar y hablan hasta por los codos, pero de los hechos nada, o solo ilusiones, solo palabras, pero de los hechos nada. Y lo que nos está hablando aquí el apóstol Pablo, él sí fue al tercer cielo, él estuvo en la presencia del Señor, y Dios ciertamente, él dice que cuando llegaba a algún lugar estaba con la demostración del poder del Espíritu Santo de Dios, y no en la vana sabiduría del hombre, sino en el poder y la demostración del Espíritu Santo. O sea, que él llegaba a un lugar, sanaban las personas a través de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, eran libres por la sangre de Jesús, y las personas recibían la paz en sus corazones, restauraba los corazones, había un cambio total. Y por eso la iglesia de Corinto, él está hablando que él tenía por qué gloriarse, él tenía por qué hacer las cosas. A la iglesia de Corinto le costaba el poder de Dios que salía a través de la ministración que hacía el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo no se vanaglorió. Por eso el poder del Señor se perfecciona en la debilidad. Cuando nosotros confiamos plenamente que Él es el que lo hace todo, que Dios es el que lo hace todas las cosas, pues inmediatamente esa es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que el apóstol Pablo no se llenó de vanagloria porque Dios lo estaba usando, porque Dios lo estaba bendiciendo, porque Dios le estaba dando las cosas. Él no se vanaglorió por eso. Dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad, es decir, reconocer que todo es de Él, reconocer que Dios lo hace todas las cosas. No es que no tengamos el poder del Señor. Sí, tenemos el poder del Señor, tenemos la autoridad del Señor. Hay un problema, sí tenemos cómo enfrentarlo con el poder y la demostración del Espíritu Santo que está en nosotros, pero esto no es
para vanagloria, es para exaltación del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El que venció en la cruz del Calvario es el que nos da la victoria. El que resucitó entre los muertos es el que nos da la victoria. Su sangre poderosa reprende toda maldición que viene en contra de nuestras vidas. Por eso, como el domingo el Señor nos decía, tenemos que confiar plenamente en las cosas del Señor. Y cuando confiamos plenamente en las cosas del Señor, Dios nos fortalece, Dios nos bendice, Dios nos levanta. Dios hace que cuando un hombre se humilla, está en la debilidad, es decir, confío plenamente que el poder es de Él, que el que me guía es Él, que el que hace todas las cosas es Él, que en medio de la adversidad yo confío plenamente en Él, y en las victorias también confío en el Señor. Pastora, y es tan hermoso lo que Dios hace con nosotros cuando confiamos plenamente en Él, y que no lo hacemos en nuestra vanagloria, sino que el poder del Señor está a favor de cada uno de nosotros cuando nosotros nos humillamos delante de su presencia. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las heridas, cuando están las cosas en nuestra vida, ahí es cuando nosotros debemos comprender que ahí viene el poder del Señor a funcionar a favor de cada uno de nosotros. Pero ahí es cuando el enemigo también aprovecha. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios permitió que estuviera un mensajero de Satanás, para que, dice, en la carne, ese mensajero, con ese aguijón en la carne, ese mensajero de Satanás, dice, para que me abofetee, o sea, para que esté. Normalmente cuando una persona se exalta mucho, cuando una persona normalmente dice que la cachetada significa que tiene que humillarse, que tiene que callarse, que tiene que estar sujeto. Eso es lo que el apóstol Pablo nos quiere decir ahí. No es que Satanás le estaba dando cachetada, no, es para que él, dice, me abofetee, es decir, no es mis fuerzas, es la del Señor. Porque si me exalto, ahí sí viene la bofetada, sino que tengo que estar humillado delante de su presencia. Y eso es normalmente. Es más, las enfermedades y las adversidades, el apóstol Pablo, cuando vienen las heridas, cuando están los problemas, no es para nosotros empezar, fue que pequé, fue que hice tal cosa. Pues ciertamente si pecamos, Dios nos perdona, Dios hace que las cosas, y ciertamente cada pecado tiene que pagar su precio, pero Dios es un Dios misericordioso, y la sangre de Jesús nos perdona de todo pecado y nos permite que cada uno de nosotros podamos recibir esa bendición gloriosa de poder ser restaurados delante de su presencia. Y delante de su presencia, cuando viene una adversidad, quizás es un aguijón en la carne para que confiemos más en el Señor, para que tengamos fe. Cuando una persona normalmente se cree que todas las cosas en ellos están sucediendo en la vida por alguna adversidad, es cuando la persona no confía plenamente en el Señor. Tenemos que confiar plenamente en el Señor, y todos los problemas, todas las dificultades se empiezan a manejarse en la reacción de lo que pensamos. Por eso es tan importante qué pensamos normalmente. Hay un problema que el enemigo quiere colocar siempre, y es la ansiedad. La ansiedad entonces se maneja en la mente, y la ansiedad normalmente se produce el temor, y esa ansiedad produce que las personas normalmente empiecen a pensar que la adversidad va a suceder en la vida de ellos, es decir, una fe negativa. La ansiedad produce fe negativa. La ansiedad es el miedo a algo que va a ocurrir. O sea, la ansiedad normalmente no debería estar en la vida de una persona, porque la ansiedad habla del futuro, de una cosa que tiene la ansiedad de algo que va a pasar, algo que viene al futuro. Es diferente cuando nosotros sabemos del miedo. El miedo se produce por algo que está sucediendo, un momento, por ejemplo, un tigre. Entonces la persona le dio miedo del tigre, es natural. Pero acordémonos que nos habló el Señor, nos está hablando en los miércoles que en ese momento de miedo, si la persona sigue pensando en eso, produce ansiedad. Uy, ¿qué pasaría si el tigre me fuera a morder? ¿Qué pasaría si el tigre llegara de esa manera? ¿Qué pasaría si el tigre sigue pensando eso? Hablamos del cortisol, cómo empieza a generar esas adversidades en el cuerpo, cómo empieza a traer enfermedades y todo eso, porque la persona sigue pensando en la adversidad, y eso es la ansiedad. La ansiedad entonces es algo que la persona piensa del futuro, piensa que le va a pasar en el futuro. Por eso el apóstol Pablo tenía problemas, tenía dificultades, pasaba por adversidad, sí, pero él no estaba en ansiedad, él confiaba plenamente en el Señor, pastora. Sí, claro que sí, pastor, y es que la palabra del Señor nos enseña, nosotros podemos ver a través de la palabra que el apóstol Pablo comprendió lo que dijo el Señor: separados de mí nada podéis hacer, y es la verdad, y él lo comprendió porque él siempre estaba pegado de la mano del Señor. Pero yo puedo entender que cuando dice ahí que Dios permitió
que viniera un mensajero de Satanás y lo abofeteara. Es como cuando tú estás desesperado y no sabes qué hacer y no sabes qué camino coger y como que estás confundido y como que empiezas a gritar y a hacer cosas y alguien como que te da una cachetada, una bofetada, ¡pa! Y eso te hace quedar quieto y te hace reaccionar. Entonces, a veces las circunstancias que permite el Señor en nuestra vida es para hacernos, para que hagamos un pare, para que fijemos bien las cosas y reaccionemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Porque desafortunadamente vemos que estamos en un tiempo donde la gente se cree autosuficiente, no tiene en cuenta a Dios. Y nosotros tenemos que tener en cuenta a Dios porque Él es el que hizo todas las cosas y Él es el que tiene el poder para ayudarnos en todas las adversidades. Por eso la palabra del Señor nos muestra en el libro, en el primer capítulo del libro de Romanos, nos muestra y dice que porque no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada y por eso hicieron cosas horribles y por eso vienen cosas tremendas en la vida de la persona, inmoralidades sexuales, vicios y un poco de cosas que nos muestra el Señor a través de esa palabra allí en Romanos. ¿Por qué? Porque no quisieron tener en cuenta a Dios. Pablo habría podido decir, no, yo puedo hacer las cosas sola, pero él dijo no. Cuando Dios permitió la adversidad, entonces por eso él dijo, no, yo más bien me voy a gloriar en mis debilidades, porque sé que tengo que buscar a Dios, porque Dios es el que me guía. Él no se creyó autosuficiente y eso nos enseña a nosotros a la dependencia de nuestro Dios, a depender de nuestro Dios, y es lo que tenemos que hacer, iglesia, tener siempre en cuenta a Dios para todo lo que nosotros vamos a realizar, para todo lo que nosotros vamos a hacer. Importante, todos tenemos debilidades, todos. No aquí, no hay en esta tierra nadie que no tenga debilidades. Todos tenemos debilidades, pero todos tenemos que venir y ponerlas a los pies del Señor. ¿Para qué? Para que en esas debilidades, como dice la palabra, podamos nosotros hacernos fuertes, iglesia, y no caigamos por las debilidades, sino que nos fortalecemos en el Señor y podemos levantarnos. Así que tenemos es que recurrir a la presencia del Señor porque Él es el único que nos puede ayudar, ¿verdad, pastor? Amén. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos plenamente en Él en cualquier circunstancia. En la victoria sigamos confiando en Él, no nos vanagloriemos, sino ahí es cuando viene el aguijón y nos dice, no es por sus fuerzas, es por las fuerzas del Señor. Y también cuando estamos pasando alguna dificultad o adversidad en nuestra vida, confiar plenamente en Él, tener fe en el Señor, quien nos va a sacar adelante. Eso es muy importante a favor de cada uno de nosotros. Por eso debemos estar felices de acuerdo a todas las circunstancias. Si pasamos bien, felices. Si estamos pasando alguna adversidad, si tenemos lucha en algo, estemos felices en el Señor porque Él nos va a sacar en victoria. Esa felicidad nos produce que cada uno de nosotros saquemos la ansiedad de nuestra vida. Entonces la ansiedad inclusive produce envidia en las personas, porque las personas empiezan a tener ansiedad de lo que otros tienen, tener ansiedad de lo que otros poseen. Entonces esa ansiedad produce también envidia muchas veces en la persona y Dios no le gusta esto. Dios le gusta que nosotros siempre andemos en su presencia. La ansiedad entonces es maligna en medio del corazón, en medio del cuerpo, porque empieza a producir adversidad en la vida de la persona y la adversidad entonces empieza a generar preocupación. Acuérdese que la preocupación es antes de que algo suceda. Esa es ansiedad. Es antes, entonces y se ocupa de algo que realmente no está sucediendo. Eso hace la ansiedad, que se preocupe por algo que no está sucediendo. Por eso la mente a muchas personas los traiciona, porque están preocupados por algo que no ha sucedido en la vida de las personas. Entonces por eso la ansiedad produce preocupación y la preocupación es antes de que se ocupe de algo. Por eso cuando sucede alguna adversidad en la vida de nosotros, en cualquier circunstancia, debemos es ocuparnos de esa adversidad. Cuando nos ocupamos no es huir de esas adversidades, sino ocuparnos. El apóstol Pablo nunca huía de las adversidades, siempre las enfrentaba, se ocupaba, las vencía y seguía en victoria. Eso nos enseña la palabra del Señor en esta hora, que cuando nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, entonces ya no pensamos en nuestra fuerza, ya no juzgamos en nuestra fuerza, porque el que se justifica lo hace en la carne, pero el que obedece al Señor y sabe que es en la debilidad, es decir, dependiendo plenamente en el Señor, nos lleva a Dios a vivir felices, a vivir confiados que a pesar del problema estamos felices.
A pesar de la victoria, somos felices. Eso es lo importante. Por eso, cuando viene una adversidad, nos ocupamos de la adversidad. Y estamos ocupados, no preocupados porque es algo que ya, preocupados es algo que viene. Pero ocupados es algo que está pasando, nos ocupamos, con la ayuda del Señor salimos adelante. Por eso la iglesia no debe estar preocupada porque es algo imaginario, es algo que viene hacia adelante, es algún rumor hacia adelante. Se preocupan por algo en el cual nos está hablando de la ansiedad. La ansiedad es algo que la persona se imagina, es algo imaginario, es algo hacia adelante. Por eso cuando sucede algo y la persona está en esa ansiedad, se preocupa. Y eso viene a traer enfermedad en medio del cuerpo, su mente, su desarrollo, siempre está pensando eso. Y cuando una persona es como un imán, la persona cuando se preocupa, todas las cosas aparentemente empiezan a aparejar. Así como la fe que ponemos en el Señor por las cosas buenas, la preocupación también es como la fe en lo negativo. Se empieza a traer, son las cosas negativas en la vida de la persona. Pero cuando nosotros nos ocupamos con la adversidad que ciertamente está, por eso el apóstol Pablo dijo, hay un aguijón, pero para que yo no me vanaglorie, sino que el poder de Cristo se perfeccione en mí. Y el poder de Cristo cuando se perfecciona en nosotros, cuando nos dicen algo, no es para vanagloriarnos, no es porque nos están regañando, es porque Dios quiere lo mejor de nosotros. Dios quiere levantarnos una iglesia que dependa de siempre darle la gloria y la honra al Señor. Cuando nos vanagloriamos, viene el aguijón de alguna manera viene porque nosotros no debemos tomar la gloria del Señor. Una de las cosas más graves de la iglesia es que se tome la gloria del Señor para su beneficio propio. La gloria es total de Dios. Por eso Él dice que nadie tomara de su gloria. Nadie puede tomar de la gloria del Señor. Lo que sucede en nuestras vidas es para darle toda la gloria y la honra al Señor. Por eso el apóstol Pablo, que fue hasta el tercer cielo, el apóstol Pablo 3 veces le dijo al Señor que le quitara ese aguijón. Y el Señor dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad es reconocer que el Dios Todopoderoso lo puede hacer en mí. Que a pesar del problema voy a salir adelante. Que cuando tengo un triunfo no es en mi fuerza, sino fue Él. Y eso es cuando nosotros reconocemos que tenemos un Dios proveedor, un Dios hacedor de todas las cosas. Vamos a orar en esta noche para que Dios sea obrando sobre nuestras vidas. Padre, muchas equivocaciones en medio de las adversidades, en las heridas, en los problemas, las circunstancias, en las cicatrices de nuestra vida. Eso trajo ansiedad muchas veces de preocuparnos por algo que quizás sentimos, pero seguimos preocupándonos y vino adversidades. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, toda preocupación, toda ansiedad en medio de la iglesia, que trajo enfermedad en medio de la iglesia, hoy atamos, ligamos, encadenamos en el poder de las llagas de nuestro Señor Jesucristo, echamos fuera toda adversidad, cortamos por el poder de la sangre de Jesús toda maldición que existe en la preocupación, en la ansiedad en medio de la iglesia, que trajo una enfermedad, que trajo alguna adversidad, que trajo impotencia, que trajo ese nivel de inferioridad en las personas para realizar las cosas. Cada problema, Señor, tú nos vas a dar la capacidad para enfrentarlos, para ocuparnos de ellos y enfrentarlos y salir en victoria. Porque todos los problemas que el apóstol Pablo se enfrentó, en todo fue triunfante, fue vencedor. Por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y nosotros tomamos esa palabra y por eso sabemos que Cristo nos levanta, nos bendice. Y hoy la sangre de Jesús corta toda maldición en la cual nosotros por la altivez, el orgullo, la vanidad, la vanagloria, quisimos creer que fue en nuestra capacidad, en nuestra profesión, en nuestro intelecto, y nos abandonamos de las cosas de Dios. Hoy nos arrepentimos, Dios, y decimos, Dios, tú fuiste el proveedor, tú fuiste el hacedor, fue el que nos dio las cosas, el que nos está dando, el que nos dará las cosas, Señor. Por eso aquí estamos, Señor, reconociendo que no es en nuestra vanidad, que no es en nuestro poder, sino mi poder, dice el apóstol Pablo, y me gloriaré en mis debilidades porque para que repose en mí el poder de Cristo. Ese poder de Cristo que repose en nuestros corazones, el poder de Cristo que repose en nosotros. Es en el nombre de Jesús que damos gracias, porque sabemos que en medio de las debilidades, en medio de los triunfos, el poder de Cristo reposa
en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor en esta maravillosa hora. Esta ofrenda que tenemos ahí en casa, en la cajita de fe, vamos a colocarla ahí. Y el domingo que tenemos en la entrega de primicias aquí en la iglesia, vamos a estar en una actividad gloriosa, dándole toda la gloria y la honra al Señor. Padre y maravilloso Dios, te damos muchas gracias por esta bendición tan maravillosa de poder participar, de dar para recibir. Recibimos medida buena, apretada y remecida en medio de nuestro regazo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe bendiciendo. El próximo domingo 25 no habrá servicio en Casa Roca Restauración, para evitar que todas las personas que viven en otros lugares, el transporte, todas las cosas son más difíciles. Es algo importante que usted comparta en familia. El 25 esté unido en familia, gozándose con la familia, porque eso es lo que Dios quiere. Después de Dios, la familia, la paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Dios los bendiga.